porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Padre, gracias porque todos los días se hace de noche, pero al cabo de unas horas vuelve a aparecer la luz del sol que tú creaste. Todos los días ese firmamento nos anuncia tus promesas y nos dice que aunque vengan horas o momentos de oscuridad y de prueba, siempre tú traerás de nuevo el amanecer. Tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Tú dices en tu palabra que estarás con nosotros todos los días hasta el fin de este sistema que dará inicio a la eternidad. Dios mío, gracias. Bendito sea tu nombre, porque, Padre Santo, ¿qué sería de nosotros sin ti? Somos totalmente conscientes de que te necesitamos. De hecho, te adoramos y en medio de nuestra alabanza por tu belleza, por tu misericordia, por tu justicia, porque has sido bueno y nos has sostenido, en medio de nuestra adoración y admiración que tenemos por ti, te suplicamos que hagas fluir tu precioso Espíritu dentro de nosotros. Que esos ríos de agua viva nos traigan serenidad, sosiego, paz, seguridad, templanza. Que podamos estar parados sobre la roca inconmovible de la eternidad, que eres tú, Jesucristo, Salvador nuestro. Que aunque alrededor de nuestras vidas se esté tambaleando todo y hayan circunstancias cambiantes y difíciles, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te suplicamos que fluyas dentro de nosotros, y un abrazo de tu presencia sería exactamente lo que necesitamos para confiar, para descansar allí en tu regazo. En tu presencia, Dios bendito, hay plenitud de gozo. Aquí hay gente que ha venido sabiendo que tú eres un Dios real, un Dios grande, pero con muchos problemas, con muchas cargas, algunos con deudas, con preocupaciones. Y es hermoso saber que en tu presencia tu Espíritu Santo nos unge y quita todas esas perturbaciones. Hoy hemos venido a entregar nuestras cargas, porque tú nos invitas y dices: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Te entregamos nuestras preocupaciones, te entregamos nuestras necesidades. Decidimos confiar en ti cuando no éramos, cuando nuestra vida no existía. Tú fuiste quien nos diste la vida. Nosotros no abogamos por ella, no teníamos conciencia para hacerlo. Tú nos diste la vida. Determinaste en tu corazón darnos la vida. Nos trajiste a este mundo y aún sin conocerte nos has sustentado, nos sustentaste día tras día, año tras año. Tu alimento llegó a nuestra boca, también el vestido a nuestro cuerpo. Nos rodeaste de familia. Y cuando estábamos sin conocerte, espaldas a ti, nos alcanzaste con tu gracia y con tu misericordia. Nos sacaste de las tinieblas, nos trajiste a tu luz admirable. Nos sellaste con tu presencia, tu Espíritu Santo, y nos marcaste para salvación. Y has empeñado tu promesa y tu palabra sobre nuestras vidas, y has dicho: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal,
para darles el fin que ustedes esperan. Entonces me buscaréis y vendréis a mí y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en eso estamos aquí, Padre, pidiéndote perdón por nuestras imperfecciones. Perdón cuando hemos roto el hilo de la fidelidad y de la santidad y de la perfección. Perdónanos, nos apoyamos en tu perfección, Jesucristo, en tu justicia presentada en nuestro lugar delante del Padre. Y te pedimos, te suplicamos que vengas a nuestras vidas, que traigas tu reino, que hagas tu voluntad y tu propósito. Abraza a cada corazón y a cada alma en esta mañana, Señor. Dirígenos a tus ministros, a tus siervos, para que hablemos lo que tú quieres que hablemos. Profetiza, sana, levanta, despierta la fe, liberta al cautivo y da vida eterna que él no la tenía. Establece tu reino, Señor, en medio de nosotros. Es nuestro clamor en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque nos has mostrado que esta mañana es una mañana de gran bendición y victoria, donde proclamaremos en obediencia lo que nos has mandado, y tus señales, tus milagros y tus prodigios seguirán esa palabra que proclamaremos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos antes de comenzar el desarrollo del mensaje, vamos a comenzar con este video. Pido que todos estemos en silencio y prestemos atención. Padre, ¿crees que yo voy a hacer un sacrificio perfecto? Yo soy el Cordero, Padre. Padre, ¿crees que yo voy a hacer un sacrificio perfecto? ¿Crees que Dios me va a aceptar? Sí. Tómame como un sacrificio vivo. Tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame, toma toda mi vida, tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Abraham, Heme aquí, Señor. no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, porque ahora sé que me temes, porque no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Dios del cielo. Dios del cielo, gracias. Muchas gracias, Dios. Que te ama, tómame. Quiero estar, Señor, quiero estar en tu
carnero para el sacrificio. Toma toda mi vida a tus pies, la rindo a tus pies, Jesús. Aquí estoy, Señor. Te rindo, te rindo. Libro de Génesis, capítulo 22. Y leemos desde el verso 1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y quisiera repetir esa frase en el versículo 8, que respondió Abraham a su hijo cuando él ve la leña, el fuego y todo listo, menos aquello que iba a ser ofrecido como sacrificio. Y le pregunta a su padre, y su padre le dice: Dios se proveerá de cordero. Dios mío, dame la gracia, dame la dirección de tu precioso Espíritu Santo. Usa mi vida, porque no podría yo ser capaz de expresar tu grandeza. Me rindo, Señor, para que me utilices como un instrumento útil en tus manos, y tú instruyas a tu pueblo, incluyéndome. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Dios se proveerá. Pueden estar sentados. Dios fue quien nos dio la vida y con ella un propósito. Cuando no éramos, ninguno de nosotros fue astuto para querer vivir, y por eso hoy vivimos.
ninguno de nosotros tenía conciencia. Cuando despertamos, estamos vivos aquí en esta tierra. Alguien nos había dado la vida. En el caminar nos alcanzó ese alguien que nos dio la vida y nos hizo entender: fui yo el que te dio la vida, nuestro Padre Celestial. Con la vida entendimos por su instrucción que nos trajo con un propósito, que no nos dio la vida por dárnoslas, para que sea lo que sea, sino que nos trajo con un propósito. Hay un plan en el corazón de Dios y escrito en sus libros para tu vida y la mía. Él da la vida, Él da también el propósito. El propósito no es tuyo, el propósito no es mío, el propósito es de Él. Esto nos genera confianza si le conocemos, porque nuestros propósitos aparentemente son buenos, pero muchas veces tienen final de muerte. Pero los propósitos de Él son buenos, son agradables y son perfectos, son de vida y de bendición. Él se proveerá en nuestra obediencia para ello, para que se cumpla su propósito en tu vida y en la mía. Él se proveerá. Pero ¿dónde Dios se proveerá? ¿Qué utilizará Dios como canal para poder Él hacer lo sobrenatural y proveernos? Oído a esta palabra que hoy remarcamos. ¿Dónde Dios lo hará? En nuestra obediencia. ¿Escuchaste? En nuestra obediencia. ¿Dios quiere proveernos a todos? Sí, Dios quiere proveernos a todos. Aunque Dios quiere proveernos a todos, ¿puede proveernos a todos? No, no puede proveernos a todos. No es que no puede de no tener el poder o de no tener la provisión. Es que Dios respeta su palabra y Él nos entrega su palabra para enseñarnos: este es el canal por medio del cual yo te voy a bendecir. ¿Quería Dios sanar a Naamán de una lepra? Sí, quería Dios sanarlo. Pero ¿ocurrió así porque sí? ¿O ocurrió después de que Naamán obedeciera? Y cuando el hombre de Dios le habló, fue en obediencia y se sumergió las 7 veces. ¿Cuándo vino el milagro a su vida? ¿Cuándo le alcanzó la provisión del cielo sobrenatural como una medicina perfecta que borró de una vez y para siempre esa enfermedad de su cuerpo? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento fue? Cuando Naamán obedeció. Dios nos dio la vida. Con la vida nos dio un propósito y Él se proveerá, porque el propósito es de Él en nuestra vida, pero es de Él. Él se proveerá de lo que tú y yo necesitamos para cumplir ese propósito. Pero hay un canal ineludible y este canal es nuestra obediencia. Nuestro Padre es el que ha creado todo. Él es el que provee todo. Él es el que da la vida. Él es el que hizo el oxígeno. Él fue el que creó los alimentos. Él nos provee de ropa. Él nos provee de familia. La palabra dice, por ejemplo, que el que alcanza esposa alcanza la benevolencia de Jehová. Es decir, es una bendición de Dios la esposa. En los inicios Dios se presenta trayéndola Él al hombre como una ayuda idónea. Es Dios el que la provee. Hablando de nuestros hijos,
el ser humano se jacta necia y ciegamente diciendo: yo soy tu padre el que te engendré, o yo soy tu madre la que te engendró. Y Dios nos ha permitido dar cuenta que no todo el que quiere engendrar puede engendrar, sino el que Dios le da que engendre. Y cuando Dios le da que engendre, hay gente que ha querido tener hijos y no los ha podido tener. Hay gente que ha querido tener hijos en cierta etapa de su vida y no los ha podido tener. Y Dios ha demostrado que cuando Él determina proveer ese milagro, entonces eso viene. Porque herencia de Jehová, dice la Biblia, son los hijos. Dios es quien provee la salud. Cuando estamos enfermos, Dios hizo un plan maravilloso en su único hijo, en aquel entonces Jesucristo. Y Jesucristo tomó tu lugar y el mío en esa cruz. Y desde entonces su palabra dice: por esas llagas y heridas que le hicieron a Jesús, nosotros fuimos curados. Fuimos curados. Me pasaron hace un rato, una hermana en Cristo, un versículo bíblico que dice que habemos quienes somos prisioneros de esperanza. ¿Cuántos piensan conmigo en esas palabras? Prisioneros de esperanza. O sea, no tenemos otra salida. Estamos en un lugar sin salida. La salida es nuestra esperanza en la promesa de Dios en Cristo Jesús. En algún momento esa promesa se cumplirá en tu vida y en la mía. Por eso la palabra esperanza viene de esperar. ¿Ok? La raíz es esperar. ¿Cuánto esperó Abraham para que el Dios le diera el primer hijo? Cuando la Biblia dice que Dios se lo promete y que Abraham se echó al suelo y se rió, se echó a reír, dice que Abraham dijo: ¿me proveerás hijo a mí, hombre de 100 años, y a Sara de más de 90 y estéril? A lo que Dios respondió: ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Pero ya va, no es lo mismo hacer un relato, ver un video, hablar de esto, que ponernos en sus zapatos. Porque a veces tenemos unos años con un dolor de columna o con una deuda que pagar, y esto nos desespera y a veces nos desenfoca. Pero ¿cuánto tiempo esperó este hombre para que Dios cumpliera su promesa? Porque pasaron 40, 50 años. ¿Eso significa que Dios no cumplió su promesa? Pregunto. ¿Eso significa que Dios no era cabal y que Dios no había sido el que le había prometido? Pregunto. El tiempo que pase no determina el Dios que te lo dijo. Y el Dios que te lo dijo, dijo: pasará este cielo y esta tierra, pero las palabras que yo te he dicho no pasarán sin que se cumplan. Así que la promesa que mi Padre me ha dado, mis ojos la verán cumplirse delante de mí. Y la promesa que tu Padre te ha dado, tus ojos la verán cumplirse delante de ti. Porque Él es el que ha prometido. Es Él quien lo ha dicho. En nuestra obediencia, la primera vez que a Dios se le llama Yahweh Jireh, en el hebreo, el gran yo soy es el Dios que provee. Es lo que esto traduce desde el hebreo al español.
lo pronunció Abraham en ese momento, porque estaba en el aprieto más grande de su vida. Después de esperar tanto tiempo, al fin la bendición y la promesa había llegado. Su corazón es probado y Dios dice que entregue a su único hijo como una ofrenda. Sabiendo el final, es muy fácil pararme aquí y relatarlo. El tema es que cuando a Abraham se le ordena esto, él no sabía el final. Y Abraham, te digo, era un hombre como tú y como yo, un ser humano común y corriente, normal, con virtudes, con defectos, con imperfecciones, que decidió poner su esperanza en el Dios de los cielos. Y cuando Abraham no sabía cómo sería el fin, allí se probó su obediencia. Y allí Abraham preparó el asno y preparó la leña y preparó el fuego y salió de camino al lugar de Moriah, donde Dios le había dicho que fuese. El único hijo. Analizando, no paro de analizar esto porque me ha enseñado mucho Dios a través de esto. Y yo decía, Señor, quisiera aprender lo máximo, quisiera crecer en la fe. O sea, sé que eres sabio y que aquí hay mucha enseñanza. Y una de las cosas es que pareciera que Dios permitiera que tú y yo, sus hijos, llegáramos a lo último. A lo último, como cuando ya no hay salida, como cuando ya no hay esperanza, como cuando ya no hay manera de alcanzar aquello, como que ya se pasó el tiempo de esa bendición, como que de repente creíamos que la bendición como que estaba llegando y ahora se va. Y no se trata de que a Dios le guste jugar con esto. Se trata de que Dios quiere probar tu corazón y el mío. Dios quiere dejar claro qué es lo que hay en nuestro corazón, en qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que nos está sosteniendo. Nos está sosteniendo su espíritu día tras día. Nos está sosteniendo su promesa día tras día. O nos sostiene que nos toquemos el bolsillo y sintamos si allá hay dinero. O que miremos en la cuenta y digamos sí hay dinero. ¿Qué nos sostiene? ¿Qué te produce la paz, la tranquilidad y la alegría? Que Dios está contigo. O que tengas provisión de todo lo que necesitas. Y Dios nos lleva a ese punto porque quiere demostrarnos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Pero si veo el resultado, entiendo que Dios nunca quisiera que nosotros llegáramos a ese punto. Y precisamente permite que lleguemos allí para demostrarnos que no confiábamos tanto como decíamos, o quizás como pensábamos. Pero cuando yo veo esta obra hermosa del Señor en Abraham y en su hijo, y cuando yo veo que luego Dios pone a su único hijo genético, a Jesucristo, en tu lugar y el mío en esa cruz, yo digo, Padre, nunca quisiste que nosotros tuviéramos que sacrificarnos. Nunca quisiste que nosotros tengamos que sacrificar a nuestros hijos, porque pusiste al tuyo. ¿Cuánto nos amas? ¿Cuánto es tu amor hacia nosotros que pusiste al tuyo para no ponernos a nosotros? Y cuando ya Abraham iba a ejecutar en obediencia y con gran dolor lo que Dios le había ordenado, verso 8, y respondió Abraham a su hijo
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Yo no sé si tú puedes entender, pero cuando se te juntan las deudas y se te juntan los problemas y tienes tiempo orando por eso y todavía eso no se ha resuelto, hay momentos donde tu corazón te dice: ¿de qué te sirve adorar? ¿De qué te sirve trabajar? ¿De qué te sirve esforzarte? Y allí yo veo un resultado hermoso en el corazón de Abraham. Porque aunque Abraham seguramente como tú y yo tenía todos esos pensamientos, en su corazón lo primordial era obedecer a Dios. Él había pasado por un desierto de proceso, donde su esposa ya había llegado anciana, estéril, donde había sufrido por meses y años la decepción de no poder tener hijos, donde ya se había perdido humanamente hablando toda esperanza de tenerlos. Un día hablando con Dios le dijo: mi prole, mi heredero es un esclavo que tengo en mi casa. Ese es quien me va a heredar. Y Dios le despertaba la esperanza a Abraham y le decía: no, no te va a heredar él, te va a heredar un hijo tuyo, Abraham, porque yo te lo voy a dar. Y es tremendo porque Dios ha podido cruzar los brazos y decir: bueno, si no me crees, chao contigo. Chao contigo, Abraham, te pierdes del milagro. Pero Dios tuvo compasión y empujó prácticamente a Abraham y a Sara, los empujó para que creyeran. Les dijo: soy yo el que te estoy hablando. Soy yo el que hizo el cielo y la tierra. Mira las estrellas, mira el mar. Yo hice todo eso. Ese que hizo eso te está diciendo que te va a dar un hijo. Nuestra perspectiva no puede estar en lo que alcancemos humanamente. Nuestra perspectiva tiene que estar en aquel que nos promete que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero es Él quien nos va a proveer. Es Él quien lo va a hacer. Y entonces, pasándole todo eso por la cabeza, él ha podido perder el ánimo y decir: yo hoy no voy a adorar. ¿Cuántas veces te has quedado y has dicho: hoy no voy a adorar porque no tengo ganas? Porque la tristeza es más grande que mi deseo de adorar. Yo hoy me quedo y no voy. Y yo admiro en este hombre que esta prueba era algo muchísimo más fuerte que la que tú y yo hemos pasado. Y sin embargo, él preparó todo y caminó hacia el lugar donde llegó a edificar un altar para adorar al Señor con todo aquel revoluto en su cabeza y en su corazón. Allí preparó. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Si tú notas, Dios ha hablado mucho con Abraham hasta el momento. Y cuando Dios le llama, solamente le dice una vez: Abraham. Pero estudiando, encontré por qué Dios le dice enfáticamente y en este llamado repite su nombre: Abraham, Abraham. Esto expresa un sentido de urgencia. Esto expresa un sentido de: escúchame, no hagas nada, estoy aquí. A veces creemos que Dios cerró sus oídos y sus ojos a nuestras oraciones,
Porque por un tiempo Él calla y pareciera que no te está respondiendo. Y cuando estás a punto del abismo, aparece su dulce voz diciéndote: óyeme, hija mía, óyeme, hijo mío, yo estoy aquí. Nunca te he dejado solo, nunca te he dejado sola. Estoy pendiente de lo que te está pasando. Y le dice: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Qué casualidad, y lo digo resaltándolo entre comillas y con toda manera de reflexionar. Qué casualidad que en toda la tierra tan grande, justo en ese momento cuando Dios para a Abraham, que había venido en obediencia, pero hacía poco su hijo le preguntaba: Padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y el dolor en su corazón y la fe en el Dios que le había hablado desde hace tiempo y adoraba, le llevó a decir: Él se proveerá del cordero. Yo comprendo lo siguiente: Abraham sabía que si él tenía algo para ofrecer en el altar era porque Dios se lo daba. Por eso Abraham dice: Dios se proveerá. Él allí no dice: Dios me proveerá. Él dice: Dios se proveerá. Porque te digo, el tiempo que ofrendamos a trabajar a Dios, la salud y la fuerza con que le trabajamos a Él, la ofrenda que levantamos para entregarla a Él, todo Él te lo ha dado y me lo ha dado. Por eso está en nuestras manos. Entonces Él dice: Dios se proveerá. Y qué casualidad que en ese preciso momento, en toda la tierra tan grande, un carnero se traba. Tan fácil que uno consiga un chivo o un carnero trabado en el monte, en un cují. Se crían ahí, aprenden a crecer allí, saben cómo manejarse en ese ambiente. Pero qué casualidad que este carnero se trabó como si lo hubiesen amarrado. Como si lo hubiesen amarrado. Y Abraham se voltea y mira y estaba a su alcance. Vuelvo a decir, qué casualidad. Yo no sé cómo va a ser tu casualidad y la mía, pero lo que sí sé es que no va a ser una casualidad. Pero sobrenaturalmente nuestro Padre un día va a cumplir su promesa. Y lo que sea que tú y yo necesitamos, sea provisión o sea salud, o sea restauración del hogar, yo no sé qué es lo que estás necesitando y te hace a veces pensar en tirar la toalla y en guindar los guantes. Pero un día te vas a levantar si permaneces obediente adorándole a Él. Y esa es mi determinación, adorarlo por encima de todo, porque además Él se lo merece, así no me diera nada más. Pero un día vamos a ver, vamos a abrir los ojos y vamos a ver allí el carnero amarrado para ti, para mí. Es decir, el milagro de sanidad amarrado para ti, para mí. La provisión económica amarrada para ti, para mí. La salida de ese problema amarrada para ti, para mí. Allí sobrenaturalmente nuestros ojos lo van a ver. A ti la gloria, precioso Rey. Y vamos a ir hasta el lugar y vamos a tomar esa bendición que sobrenaturalmente Dios se proveyó para que luego nos levantemos a decir: el Dios de los cielos, cuando yo no tenía salida, cuando yo no tenía posibilidades, según mi fuerza, según mi sueldo, según mi diligencia, cuando yo no pude y me encontré acorralada o acorralado,
allí el Dios de los cielos obró sobrenaturalmente, hizo lo que para el ser humano es imposible y para Él es posible, y me libró y me redimió y me proveyó y me sanó y me levantó el Dios de los cielos. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado por sus cuernos, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. En el original llamó él a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Dios que provee o el Dios que proveerá. Colocaron por allí el Dios que provee. Tú sabes la esperanza que saber eso genera en mi corazón y en el tuyo. ¿Sabes que si tú y yo empezamos a mirar el sueldo, no alcanzarían los años juntando ese sueldo para pagar compromisos? El tema es que nuestra provisión no es el sueldo. Es uno de los instrumentos que Dios utiliza, pero no es el más importante. Nuestra provisión es el Dios de los cielos. Es Jehová Jireh, el Dios que provee. Y yo diría, como es provisión de Dios, Dios es sobrenatural, la provisión es sobrenatural, o sea, fuera de lo normal. ¿Cómo debemos esperar nosotros la provisión de Dios? Sobrenaturalmente. ¿Cómo la espero de mi trabajo? Naturalmente. Pero según la Biblia, allá en Filipenses, cuando somos obedientes y generosos, dice allí: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta. Y allí dice una explicación importante. Allí no dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a las carreras que hagas en el taxi, conforme a la verdura que vendas en la tienda, conforme a los pedidos de caraota, conforme a las consultas médicas. Ahí dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo debo esperar? Y debes esperar que Dios te va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Por tanto se dice hoy, y aquí está otra orientación hermosa. Escucha esto. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Dónde será provisto? ¿Qué simboliza el monte de Jehová? Yo no voy a ir a decir es monte de santidad, porque no es así. Pero también es un pedacito, es un pedacitico del monte de Jehová en la tierra. Pero ¿qué simboliza el monte de Jehová? La presencia de Jehová. Donde fuiste, que Él te dijo que fueras, y allí levantaras un altar y allí lo adoraras. Allí serás provisto. ¿Serás provisto afanándote afuera? No, serás provisto de rodillas ante Él adorándole. En ese altar adorándole serás provisto. Él descenderá con provisión, sobrenaturalmente lo hará. A ti, Señor, la gloria. A ti, Señor, la gloria. Porque tú una vez más lo harás, Señor. Tú abrirás camino en el desierto y río de aguas en la soledad. Y tenemos como ejemplos a dos personas de cómo fue la manera que Dios logró encontrar en sus corazones. Obviamente Dios los empujó a eso. Dios los llevó a ese momento para sacar eso de sus corazones. Y Dios poder decir al mundo entero, al reino de los cielos y al reino de las tinieblas: aquí hay uno, aquí hay una que me obedece a pesar de todo, y por eso yo lo bendigo.
Y hoy quiero compartir contigo dos ejemplos. Uno es Salomón. Cuando Salomón comenzaba su propósito, porque repito, Dios te dio la vida, Dios nos dio la vida a todos. La Biblia dice que no somos nuestros, que no nos hicimos a nosotros mismos, que Él te hizo y te dio la vida, y con la vida te dio un propósito, un plan, y este era el propósito con Salomón. Y comenzando su propósito, con el cual Dios lo había traído como descendiente de David, para que fuese rey de Israel y para que restaurara y levantara el templo que representaría a Dios en aquel tiempo. Cuando él comenzaba, Dios le puso en bandeja de plata y le dijo: Salomón, ¿qué tú quieres que yo te dé para tú comenzar tu reino? Y Salomón pidió sabiduría y le dijo: dame sabiduría, porque yo quiero ejercer este liderazgo o este señorío que tú me has llamado a ejercer con justicia. Yo lo quiero hacer según tu voluntad. Dame sabiduría. Luego, en pleno desarrollo de su reinado, llega el momento donde Dios le dice a Salomón: ahora sí vas a hacer el templo, me vas a edificar un templo, y en ese templo vas a hacer esto, vas a hacer esto. Dios le dio directrices con lujo de detalles: qué habría en las paredes, qué habría en el altar, qué habría en los espacios, qué habría hacia afuera. Dios empezó a hablarle a Salomón y a decirle todo lo que habría allí: tallados de bronce, tallados de madera, tallados de oro. Todo lo que Dios, allí está en la Biblia, lo he estudiado, es algo hermoso. Y cuando Dios le ordena a Salomón ese tiempo de edificar su templo, la Biblia relata, te lo voy a resumir, pero lo puedes leer. Es una historia fascinante, es una historia majestuosa, maravillosa, por la esencia que tiene y por el resultado que Dios hace en esas vidas y en ese pueblo que lo hizo. La Biblia relata que Salomón comenzó a buscar las tierras donde existían las mejores calidad de madera. Salomón nos dijo: con los primeros árboles que estén aquí a la mano. La Biblia dice que mandaba barcas, bongos, que navegaran, porque después de atravesar un mar habían árboles. Si hoy dijéramos tú y yo, bueno, en vez de agarrar madera de estos nin que están por aquí como plaga, vamos a viajar allá a los montes de la Lara Zulia, porque allá hay ceiba, porque allá hay curarire y hay madera que perdura, que es muy buena. Eso fue lo que Salomón hizo, relata la Biblia. Identificó tierras donde había la mejor madera. No era que allí no había madera, era que esa no era la mejor. Identificó allá y mandó comitivas a que le trajeran la madera de esa, de la mejor, hacia el templo. La Biblia relata a detalle que Salomón buscó los mejores carpinteros que entonces había. Ubicó el mejor bronce y el mejor oro. Y la Biblia relata a detalle que buscó a los mejores orfebres, a los mejores talladores de bronce y de oro. A esos fue los que él ubicó y los trajo para edificar el templo a Dios. Cuando nosotros leemos desde esta perspectiva, nos enteramos de que cada detalle que Salomón edificó lo hizo con excelencia. Él dijo, en el fruto se ve que él dijo: voy a hacer esto con todo lo mejor que yo pueda alcanzar. Con lo mejor, con eso lo voy a hacer. Es tremendo, pero resalta Dios en su palabra para que entendamos que Salomón mismo no edificó casa para sí, sino hasta después que concluyó la construcción del templo. La Biblia dice claramente que después que Salomón hubo acabado la construcción del templo y que vio que todo estaba hecho con excelencia,
y que todo había sido puesto como Dios le había indicado que lo hiciera, dice: entonces Salomón edificó casa para sí donde habitar. ¿De qué nos habla esto? Estaba Salomón allí en la presencia de Dios porque él lo que quería era que Dios le diera, y que Dios le diera, y que Dios le diera para él. Hubiese hecho primero su casa, hubiese tenido primero sus carros. Cuando Dios se le aparece y le dice: ¿qué quieres que te dé?, no le hubiese pedido sabiduría, sino riquezas. Pero este hombre tenía temor de Dios en su corazón. Este hombre amaba a Dios en su corazón y determinó honrar a Dios primero que a su propia vida. Y cuando él vio que Dios estaba honrado al menos con un templo, entonces dijo: bueno, ahora vamos a edificar una casa para mí y mi familia. Y edificó su casa. La cultura del reino de los cielos Dios está trayendo a nuestras vidas, porque Él dice: cuando oréis, orad: Padre, venga a nosotros tu reino y hágase entre nosotros tu voluntad, así como en el cielo se hace aquí en la tierra. Y con dolor voy a expresar lo siguiente. A veces he visto iglesias cristianas en otras naciones donde Dios a través de su pueblo se ha provisto. El pueblo no tiene una cultura de llegar para que le den. El pueblo tiene una cultura: Dios me ha dado y yo le voy a devolver. Y encontramos que son iglesias que no solamente físicamente hablando sus edificios están refulgiendo, sino que tienen provisión para bendecir a cantidades de gente con necesidad, al punto de que preparan misiones hacia otros países pobres, tocan puertas de hogares que viven en ranchitos y son capaces de edificar hogares dignos, con utensilios dignos, con camas donde dormir dignas. Y pare usted de contar ejemplos como eso. Y vemos al nivel de Latinoamérica, y está comenzando Dios en su amor, en su paciencia, en su misericordia, está penetrando nuestros corazones. Nos está enseñando: si yo soy generoso, hijo mío, tú tienes que ser como yo, generoso. Él nos está enseñando. Pero a nivel de Latinoamérica, la cultura, hermano, es difícil. La gente quiere bonos, la gente quiere que se les dé, que se les dé, que se les dé. La gente no entiende que lo que tienen Dios se lo ha dado, y por eso es digno Él de que nosotros le honremos. El principio para Abraham obedecer a Dios en semejante caso era su propio hijo. Es que Abraham sabía, porque había sido procesado en la prueba de espera, de dónde había venido su hijo, que solo Dios se lo había provisto. Y aunque le dolía, él decía: aunque me duela, este hijo Él fue el que me lo dio. Y si Él me lo dio, Él tiene derecho a pedírmelo. Ese es el principio. No, porque yo le doy a Dios porque yo quiero dar. No, es porque soy obediente, porque Él me ha amado y me ha bendecido y soy su hijo. En síntesis, Salomón buscó lo que dijo Jesús cuando habló con sus discípulos acerca de la provisión, del alimento, del vestido. No os afanéis pues pensando: ¿qué comeremos? ¿Cómo nos vestiremos mañana?, les dijo Jesús. Porque los que no conocen a Dios andan en eso. Pero ustedes entiendan algo:
tienen un Padre en los cielos. Y ese Padre en los cielos sabe que su hijo y su hija necesita. Jesús de primera voz y primera persona nos lo dijo. Él sabe de qué tienes necesidad. La orientación es la siguiente: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir como añadidura. Y vamos un momento a Segunda de Crónicas, en el capítulo 11, en el capítulo 1, en el versículo 11. ¿Lo tenemos? Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal. No pidió riquezas, no pidió honra, no pidió que Dios lo defendiera de sus enemigos y los matara. Ni pediste muchos días de vida, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. ¿Por qué Salomón era rey? ¿Quién lo puso? Fue Salomón que lo alcanzó. Fue él que con su destreza alcanzó el reinado. Dios le dice: yo te puse como rey, y Salomón lo sabía. Sabiduría y ciencia, este es Dios hablando directamente a Salomón, diciendo: sabiduría y ciencia te son dadas. Oye, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y esto fue hacía muchos años atrás, en aquel tiempo. Y cuando Jesús vino hablándonos de la provisión allá en Mateo capítulo 6 y verso 28, Jesús resaltó este testimonio que el Padre había hecho con su siervo Salomón, que él y el Padre habían hecho con su siervo Salomón. Existen hoy predicadores que dicen: para este tiempo no es esto, no es esto, no es lo otro. Y no me vengas a poner como ejemplo a Abraham, ni me vengas a poner por ejemplo a Jacob, ni me vengas a poner por ejemplo a Salomón. Diosito, ¿y a quién voy a poner como ejemplo? ¿A quién Dios puso en la carta a los hebreos cristianos? Carta a los cristianos, Hebreos capítulo 11. ¿A quién Dios llamó como ejemplo en esa carta? ¿A quiénes son los que Dios nombra para nosotros los cristianos como ejemplo de aquel tiempo? A Noé, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a José, a Elías. Dios los nombra como ejemplo. Y hoy predicadores, y lo resalto entre comillas, dicen: eso no es para este tiempo y no me traigas esos ejemplos. Eso lo dirá la Biblia de yo no sé quién. Pero mi Dios los tomó como ejemplo y yo los tomo como ejemplo de vida. ¿Ok? Entonces Jesús, Mateo capítulo 6, toma el ejemplo de Salomón y dice, verso 28: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, pregunto, ¿le dio o no le dio Dios gloria a Salomón cuando Jesucristo la está trayendo? Y está diciendo: ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
Y veo algo aquí hermoso y profundo, y te lo voy a regalar porque Dios me lo regaló. La hierba del campo hoy es y mañana se echa al fuego, porque Él trae ese ejemplo. Libro de Eclesiastés, por cierto, escrito por el Espíritu Santo de Dios a través de Salomón, en esa sabiduría que Dios le dio. Eclesiastés capítulo 3 y verso 11 dice: he visto las maravillas que Dios ha creado en los hombres. Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender las obras que Dios ha hecho. La hierba hoy nace y mañana se seca y se quema en el infierno y no es nada. Pero tú, te está diciendo Cristo, a ti yo te hice eterno, a ti yo te hice para siempre. Y si yo a la hierba la he visto bonito, ¿cuánto más te voy a vestir a ti, que te tengo en cuenta para la eternidad? Eso es lo que Cristo está diciendo. Así que el ejemplo es claro. Salomón tuvo la posibilidad de pedir lo material y prefirió lo espiritual. Como Dios vio que él prefirió lo espiritual, se lo dio y le añadió lo material. ¿Es entonces malo que Dios nos provea con abundancia? No es malo. Lo convertimos en malo nosotros cuando nuestro corazón está puesto en la abundancia. Pero cuando nuestro corazón está puesto primero en Dios, la abundancia en nuestras manos es un instrumento de gloria y de bendición para Dios, porque lo vamos a honrar con eso. Y si vemos, por ejemplo, por decir algo, a alguien con necesidad, no esconderemos la mano para poder bendecir y ayudar a ese que tiene necesidad. Y el otro ejemplo es la viuda y Elías. Llegó Dios a la casa de esa viuda porque dijo: está bien, le queda la última medida que le alcanza exactamente para un bocado de pan y de aceite. Voy a enviar a mi siervo Elías para que le quite ese último bocado de la boca y se muera de hambre primero. Pregunto para reflexionar: ¿fue esa la intención de Dios, enviar a Elías a esa casa que quedaba la última provisión? ¿O fue que Dios miró, le queda la última provisión y si no siembra no va a cosechar? Y tengo compasión de ella porque está viuda, el marido se murió y la dejó endeudada. Tengo compasión de ella y de su hijo, está desamparada. Voy a hacer algo, voy a hacer un milagro. Voy a enviar a mi siervo Elías, y le da una orden Elías. Y Dios le habla como en presente Elías y le dice: ve a la casa de aquella viuda, yo le he dado orden que te sustente. Dios le habla como en presente, pero hasta ese momento, oye, es una promesa. Pero el milagro aún no está hecho, porque cuando Elías le pide a la viuda, le dice: el último bocado, el último, o sea, me lo estás pidiendo, es el último, me lo como con mi hijo y ya nos echamos a morir, nos morimos de hambre. Y Elías le dice: sí, hazlo, prepáralo, pero dame a mí primero. ¿Es una actitud de egoísmo o es una actitud de cultura del reino de los cielos, viniendo a un hogar que está a punto, estaba ya en la miseria y está a punto en caer en lo más allá de la miseria, que era muerte de hambre? Y venir con la cultura del reino de los cielos y decirle: dame a mí primero. Decir eso era decir: dale a Dios primero, porque Elías representaba a Dios. Y Jehová ha dicho así, para que viera que quien lo mandaba era el Dios de los cielos, el Dios de la justicia, y que Él era el que lo respaldaba. La harina de la vasija no escaseará. Perdónenme si lo dije mal, ustedes saben lo que dije. Y el aceite de la vasija no disminuirá hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y la viuda hizo así. Y qué refrigerio leer esas palabras que dice: y la harina de la vasija no escaseó, ni el aceite menguó. Dios le garantizó su provisión. Dios le garantizó su sustento.
Entonces comencé diciendo este mensaje: Dios te dio la vida. Y Jesús dijo: si te di la vida, no te voy a dar el alimento para sostenerte. Si te di el cuerpo, ¿qué vale más, el cuerpo o una muda de ropa? O el cuerpo 5 mudas de ropa. No tiene precio. Pero para hablar de algo que no se le compara, grotesco, existen redes en internet donde le ponen precio a los órganos, y un solo órgano puede valer miles de dólares, pero ese no es el precio. Sin embargo, Jesús dijo: si te di el cuerpo, que vale mucho más que eso, no te voy a dar el vestido de ese cuerpo. ¿Ve? Entonces, Él es el Dios que provee. Vamos un momento al libro del profeta Ageo. Porque nosotros debemos mirar por la palabra de Dios e identificar por qué en algunos casos no solamente se trata de prueba, porque Dios esté probando nuestros corazones, vale redundar, sino que a veces se trata de mal proceder, y por hacerlo de una manera inadecuada, eso trae consecuencias a nuestras vidas. Y vamos a ver en el libro del profeta Ageo, el capítulo 1. Desde el verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos no veían provisión, ya lo van a entender en la lectura, y como no veían provisión, ellos dicen: es que no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Jehová. Vamos a seguir leyendo para entender lo que Dios enseña que estaba pasando. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo? O sea, a ese pueblo que está diciendo: no es tiempo de Dios que reedifiquemos la casa, porque no hay provisión. Dios le responde con una pregunta y le dice: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Les explico lo que Dios está diciendo. A esos que estaban diciendo no es tiempo de Dios de reedificar su casa, Dios les dice: entonces sí es tiempo de que tu casa esté adornada. Es tiempo de que las casas del pueblo de ustedes estén adornadas y mi casa desierta. Así lo ven ustedes, es lo que Dios les está llamando a reflexionar y a abrir los ojos. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Pon cuidado en las prioridades de tu corazón, está diciendo Dios. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Recibo el pago de mi trabajo y así como lo recibo, ¡blum!, se va, como si lo hubiera echado en un lugar sin fondo. Trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, y no tengo el fruto de la cosecha de ese trabajo.
está diciendo Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos otra vez: meditad sobre vuestros caminos, subí al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. Lo poco que halláis lo escondéis, lo encierras en la casa, abajo del colchón, en la caja fuerte. Esconde eso por allá, que nos olvidemos que eso está guardado por allá. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno de vosotros corre a sus propios deseos, a suplir sus propios caprichos, a suplir lo que ellos quieren solamente, y no están pensando qué quiere Papá Dios, qué quiere Él que suplamos, qué quiere Dios que hagamos, cómo debemos administrar su provisión. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué tremendo. Bendito sea su nombre, porque Dios está diciendo: un pueblo no generoso, un pueblo egoísta que trabaja y trabaja porque quiere provisión, pero cuando recibe la provisión la esconde porque no la quiere compartir. Un pueblo que por esa causa yo he traído sequía, he parado la lluvia sobre ellos. Ellos están echando su jornal, el pago de su sueldo, en un saco roto por eso. Y Dios está diciendo: yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Yo estoy viendo un Dios de misericordia y amor diciendo: yo estoy aquí para daros una salida. Yo estoy aquí para abrir una ventana de esperanza y de bendición. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Qué hizo Jehová Dios en el espíritu del pueblo y de los sacerdotes? Los despertó. Los despertó. Les despertó algo que el Espíritu Santo de Dios me compartía a través de mi hermano Freddy hace unos días. Les despertó amor por la casa. Les despertó sentido de pertenencia por la casa. Amor por la casa de Jehová. Les despertó. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Esto Dios nos los trae como un ejemplo, y yo quiero decirles que le doy gracias al Señor de que en esta casa Él ha despertado el espíritu de sus hijos e hijas, y hay un ejército de gente sirviéndole, trabajando en la casa.
un ejército en la iglesia de niños, un ejército en los misioneros, un ejército en los adoradores, un ejército en las danzarinas, un ejército en los diáconos, un ejército en todos y cada uno de los departamentos y ministerios, audiovisual. Pare usted de contar. Perdonen si no nombro alguno, pero ustedes saben que estoy hablando de restauración familiar, un ejército. Estoy hablando de todos los departamentos y ministerios que no paran de trabajarle al Señor. Que Dios ha despertado ese espíritu y nos hemos levantado a servirle a Él. Pero quizás entre el pueblo todavía hay un remanente que necesita también despertarse y decir: vamos a honrar a nuestro Dios, aquel que nos ha dado la vida y nos ha bendecido. Y ese ejército que se ha despertado, Dios lo ha despertado y lo ha visto, y Dios ha traído esas grandes bendiciones. Y quiero seguir leyendo ahí en Ageo. Capítulo 2. En el mes séptimo, esto es contexto, o sea, esto no está interrumpido, esto sigue lo que está pasando. El pueblo estaba en necesidad porque la casa de Dios estaba desierta y ellos no querían ponerle pasión a la obra del Señor. El Señor les despierta en esto, les llama la atención, les despierta el espíritu y los invita a trabajar en la casa. Y el pueblo se despierta y lo comienza a hacer. Esto es lo que ocurre. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Por segunda vez Él dice: yo estoy con vosotros, levántate. Aquí hay una ventana de salida, de esperanza, de bendición, para que vuelva la abundancia y la provisión de los cielos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice Dios así: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Las naciones, los poderosos, terrenalmente hablando, se han adueñado de minerales que ellos no crearon, de minerales que Dios creó y puso en la tierra. Los puso para sustentar al pueblo y para que el pueblo honre a Dios. Y se han enseñoreado de ellos, pero Dios hace justicia. Y el que un día creó esos minerales es el mismo que hoy puede crear provisión para tu casa y para la mía. Es el mismo. Y Él se nos presenta y dice: yo lo estoy viendo como quita la esperanza de que algún día un gobernante se ilumine y suelte ese oro y se lo entrega a los pueblos. Quita la esperanza de eso. Ponle en mí que yo soy el dueño del oro y de la plata. No de esos lingotes que ellos tienen. De todo el oro y de toda la plata, yo soy el dueño. Nuestro Padre amado, Abba Padre, de quien somos herederos, es el dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿por qué no estamos hoy provistos? Porque estamos en un tiempo de prueba y de proceso. Pero la prueba pasará. Y dice el Salmo de la siguiente manera: durante la noche durará el lloro y la tristeza, pero en la mañana volverán a salir el sol
y vendrá la alegría. Y yo he de gozarme y de brincar, dándole gloria al Padre, porque el tiempo de escasez ha pasado y Él ha traído de nuevo lluvia y bendición sobre nuestras vidas. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces terminamos haciendo un contraste. ¿Qué pasó con un pueblo donde sus sacerdotes y el pueblo estaban dormidos y no honraban a su Dios? Vino la escasez. ¿Qué pasó con un Salomón donde él y el pueblo se unieron e hicieron honra a Dios con lo mejor que había? ¿Qué pasó? Dios les bendijo, Dios les respaldó, les proveyó. Es impresionante. Pero dice la Escritura que la gente, Dios puso un sentir en el corazón del pueblo tan tremendo que la gente no paraba de traer sus ofrendas para el templo, para la casa de Dios. Y que hubo un momento que los graneros es los lugares donde depositaban las ofrendas del pueblo en la casa de Dios. Dice que tuvieron que se llenaron y tuvieron que decir al pueblo: paren un poco, basta, paren un poco, porque está todo suplido y todo está lleno. ¿Ok? Porque se estaba cumpliendo un principio del reino de los cielos que el Señor nos resaltó en el último profeta antes de que Cristo viniera, Malaquías, y dijo: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramé bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde, y también reprenderé por vosotros al devorador. Los mirarán las naciones y les dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y así Él lo firma. Así que hoy hemos venido a proclamar que Él es nuestro proveedor, que Él es el Dios que provee, que eres el Dios que te dio la vida, con la vida un propósito, y para ese propósito Él se proveerá, lo pondrá en tus manos, y a través de tu obediencia Él se proveerá y será glorificado. Yo quisiera por un momento llamar a los adoradores que se preparen y llamar a ciertas personas para recordar testimonios de los que Dios ha venido haciendo en este año, y le demos la gloria a Dios por eso. Quiero llamar aquí al frente a nuestros hermanos José y Katy. ¿Están por allí? Allá está Katy. A nuestros hermanos José y Keren, pastores de la iglesia de niños. Quiero llamar aquí al frente a Iremar Alirito. ¿Será que están por allí? Isaac y Gaby, o algunos de los dos. Fernandito y Pilar. Los hermanos ministros me ayudan si se me pasa alguno de los que... Pachito y Ana, o por lo menos Pachito. ¿Quién me dijiste? No. Wilmer y Jaisa. Vamos a resaltar. Elizabeth y Gerardo, los pastores Gerardo y Elizabeth. Prepararon las fotos. Dile que las vaya pasando. Ok, son algunos casos. Dios nos dijo en el mes de diciembre, su Espíritu Santo, que Él estaba con nosotros, que su bendición estaría con nosotros, y que en este año 2023 sería un año donde se concretarían milagros que se esperaban de hace años atrás y se oraba por ellos. ¿Se acuerdan de esa palabra? Que para muchos se iba a concretar eso. Hoy estamos a mitad de año, finalizando junio y comenzando el mes de julio.
Y citamos algunos de los ejemplos. Dios proveyó sobrenaturalmente para una operación de nuestra pastora Elizabeth y Dios se glorificó. ¿Lo hizo, sí o no? Lo hizo, sí. A nuestros hermanos Wilber y Jaisa, Dios les proveyó un apartamento propio. ¿Lo hizo el Señor? Sí. A nuestros hermanos Pachito y Ana y sus 3 retoños hermosos, el Señor les proveyó otra casa, porque ya las había provisto, una pequeña, pero se las había provisto. Otro apartamento, ¿verdad que sí? Dios lo hizo. A nuestros hermanos Fernando y Pilar, Dios les dio la bendición de mejorar en su vehículo y pagar el apartamento y registrar su empresa. 3 logros que estamos comenzando a disfrutar. Espero la colita en el Toyota. A nuestros hermanos José y Katy y sus hermosos hijos, un día tuvieron que salir de sus carros. Vino un tiempo de prueba, de soportar, de orar, de buscar a Dios. Pero Dios les había prometido que en un tiempo su bendición les alcanzaría de nuevo y nos recordaríamos de lo que había pasado y nos reiríamos de eso, dándonos gozo con el Señor. Y el Señor les ha bendecido en su trabajo y les ha bendecido con un vehículo de nuevo, ¿verdad que sí? La gloria a Dios por eso. A nuestros hermanos Isaí y Gaby y sus 2 lindos hijos, el Señor les ha provisto una casa. Gloria a Dios. A nuestros pastores de la iglesia de niños José y Keren, ¿cuántos años esperaban? 13 años. 13 años orando a Dios, porque ya ellos decían: si es tu voluntad, Padre, danos el hijo. Dios determinó en enero de este año 2023 darles la buena noticia de que la promesa estaba creciendo. Y miren cómo está, miren cómo va Keren Victoria. Ya está brincoteando. Sí. Parecía imposible, ¿verdad? Hasta noviembre tengo taquicardia. Pero hasta noviembre parecía imposible, ¿verdad? La edad, los años, las cosas. A veces decíamos: Señor, pero tú lo prometiste. Pero es el Dios que hace nacer. Él es el Dios que da vida. Él es el Dios que provee. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y yo quiero, porque nada de estas cosas, que son muchos más las que han pasado, las ha alcanzado alguno de nosotros por nuestra justicia o por nuestra sabiduría o porque sabemos orar. Todas han venido por la misericordia y el amor que nuestro Dios nos tiene, y porque Él demuestra que Él tiene todo en su mano, y cuando Él quiere, Él provee. Tratamientos, intentos, esfuerzos a veces son inútiles, pero cuando nuestro Padre da la orden, no es inútil nada. Todo fluye, todo se concreta, todo se da, porque para Él no hay nada imposible. Él es un Dios imparable. Yo quiero que le demos desde nuestro corazón un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, gracias por darnos la bendición, Padre, de que nuestros ojos vean esto. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, porque no lo merecemos, pero tú has sido bueno, tú has sido bueno, tú has sido grande en misericordia. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás. Bendito sea tu nombre, Jesucristo, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro. Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor, gracias, bendito sea tu nombre. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, hermanos, los amamos con todo nuestro corazón. Gracias. Disfruten de esas bendiciones. Mi Señor Jesús. ¿Cuántos tienen una voz de agradecimiento? Díselo. Gracias.
Yo sé que tienes algo que agradecerle. Esos solamente fueron unos ejemplos. Pero yo sé que en cada vida Dios ha hecho algo. Porque este es el año que Dios prometió que la gloria postrera sería mayor que la primera. Este es el año donde tu vida va a cambiar, donde tu vida va a recibir las promesas de Dios. Levanta tus manos, Jesús, todos diciéndole gracias. Te damos gracias, mi Señor Jesús. El Dios que le proveyó a Noé, el Dios que le proveyó a Abraham, el Dios que le proveyó a José, el Dios que ha provisto en días y lugares geográficos donde no hay provisión alguna, como el desierto. Y por 40 años no faltó sobrenaturalmente alimento y agua. El Dios que libró a la viuda de la miseria es el Dios que, hecho carne, Jesucristo dijo: busca un papel donde está anotada tu deuda. ¿Cuánto dice ese papel? Y al que decía 100, ese Jesucristo dijo: bórralo y escribe 10. Y así sucesivamente. Ese Dios que el Espíritu Santo a través del salmista escribió: Él es tu pastor, nada te faltará. Ese Dios que a través del apóstol Pablo escribió: mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el Dios, el que se te presentó como el dueño del oro y de la plata. Ese es el Dios que te va a librar de tu necesidad. Ese es el Dios que me va a librar de mi necesidad. Ese es el Dios que anunció a través del profeta Isaías: otra vez abriré camino en el desierto y río de aguas en la soledad. Ese es el Dios que provee. Ese es el Dios que abre cielos y bendice. Ese es el Dios que mueve corazones, mueve naciones donde Él quiera y trae su bendición a nuestras vidas. El que anunció: tus destruidores saldrán de ti y vendrán tus edificadores. Te coronarán de gloria y de honra, y a ti traeré las riquezas de las naciones. Padre, creo a tu promesa, creo a tu palabra y oro por cada uno de mis hermanos y de sus hogares y por mi casa. Tú conoces la necesidad. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Y hoy, lo que hemos venido rogando, hoy te damos gracias. Porque proféticamente considero que nos los has prometido, que tú suplirás lo que nos hace falta y que nada nos faltará porque tú eres nuestro pastor. Dios mío, gracias, porque si nos diste la vida, con ella nos das el sustento.
Si nos diste el cuerpo, con ella nos das el vestido. Si nos diste la esposa, con ella nos da la provisión para sostenerla. Si nos diste los hijos, con ellos nos da la provisión para proveerles lo que necesitan. Si nos diste los padres y el mandamiento de honrarlos, con ellos nos darás para nosotros honrarlos. Si nos diste tu casa y con ella tu bendición, en tu bendición nos has dado para honrar tu nombre en tu casa. Gracias, lo doy por hecho, te doy la gloria y te pido que tu bendición alcance a cada hermano y a cada hermana, a cada hogar, en forma de milagros de sanidad, en forma de cancelación de deudas, de provisión para todo lo que hace falta, del deseo en el corazón de honrar tu nombre, de llevarte en alto. Señor, gracias. Recibo la promesa que hiciste. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de esta casa última va a ser mayor que la primera. Así que si el templo, cuando Salomón resplandeció de belleza, yo recibo que estos templos para ti resplandecerán mayormente de belleza, porque tú nos proveerás. Tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee. Gracias, Señor. Te agradezco el milagro de provisión para cada hogar, incluyendo el mío. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quizás recibe nuestros aplausos. Son para honrar tu nombre porque has sido bueno. Quizás haya en medio nuestro alguien que quiera recibir a Jesucristo con una oración en su corazón. Si hay alguien que quiera hacerlo, yo te invito a levantar tu mano para orar por ti. ¿Hay alguien? Todos tenemos a Cristo en el corazón. Gloria a Dios. Seguimos con el programa. El servicio no ha terminado. Falta una parte muy significativa, muy importante. Les anuncio lo que he venido ministrando el Señor a través de nosotros. Hace unos días el Espíritu Santo nos encargó de la tarea de hoy, anunciar proféticamente esta palabra, como anunció en diciembre el Señor. Lo está anunciando para muchos de nosotros cuando estamos en la inversa de la promesa, como estaba Abraham. Porque la Biblia dice que Dios no hará nada sin antes anunciárselo a sus siervos los profetas. Así que, hermanos, Dios hoy ha anunciado una palabra en la cual desde lo más profundo de mi corazón yo ruego al Padre que te ayude a tener fe y a creer. Porque los que en esta mañana crean que Dios ha hablado, no es nosotros, es el Espíritu Santo de Dios y su palabra, y lo crean en el tiempo de Dios, estos milagros los van a recibir y se van a materializar en nuestras vidas. Amén. La Biblia resalta de un pueblo que Dios les dio la promesa y la alcanzaron, pero que en medio de ese mismo pueblo hubieron algunos que no les aprovechó, dice, el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Ya Dios ha hecho su parte. Dios puso en el lugar de tu sacrificio a su Hijo para que tú y yo no nos tuviéramos que sacrificar. Ahora lo que tenemos es que creer y adorarle, honrarle, servirle, caminar con Él, y Él honra a los que a Él le honran. Mi Dios suplirá tu necesidad, mi Dios suplirá mi necesidad, porque Él lo ha dicho y Él es fiel. Amén.